Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos un programa cargado de un contenido muy interesante. Estaremos hablando de la independencia de la República Dominicana y de igual manera en el análisis estaremos tratando temas que son del interés de todos ustedes, como siempre procurando seguir fomentando los conocimientos y generando las inquietudes que provocan en estas temáticas que promovemos desde nuestro programa. No podemos tocar ese tema aquí, no. Ay, hombre, hija, tócalo, no, porque nosotros tenemos que salir con algo diferente. Sí, yo tengo dos nombres, porque es que yo tengo dos vidas. Okay. O sea, yo tengo una de día y tengo otra para los colaboradores. Todos los programas ahora se están matando entre sí. Sí, a los pocos te llama y te hace una propuesta. Yo me he dado cuenta que todo el que entra a ese edificio rojo, como que se atara. Yo no sé, bueno, a mí me dijeron que aquí había mucho cuarto. Wow. Que yo tampoco tengo miedo. Aquí, para la próxima, hay que traer una botellita de vino para que rompamos eso. Oye, eso. Claro, porque así que uno se desinhibe. Al final de la tarde, pasamos balance a los acontecimientos del día en Voz Vespertina. Y la primera preocupación de los dominicanos es la situación económica. Disfrutan el rol de víctima. Interactúa con un equipo de profesionales de la comunicación, quienes analizan con objetividad lo acontecido a nivel nacional e internacional. Voz Vespertina, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión. Hola amigos de Conociendo Otras Fronteras. Como siempre traemos un tema del momento para analizarlo y colocar siempre nuestra visión de lo que está sucediendo a nivel mundial y de nuestro país. En esta ocasión el tema obligado a analizar fue el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que lo pronunciara en Múnich, la ciudad de Alemania, ante los importantes gobernantes de la Unión Europea. Y dentro de este discurso se destaca una idea que pudiéramos decir que compartimos con el vicepresidente de Estados Unidos. Y es la visión que está inclinada a tratar de minar la democracia a nivel internacional. Y estamos refiriéndonos tanto a las extremas izquierdas como la extrema derecha. Y esta forma de ver el mundo, esta forma de comenzar a generar situaciones de quien no está conmigo es un enemigo, quizás pudiéramos decir que no es nuevo en la humanidad y nos recuerda la Guerra Fría, donde ambos bandos, los que formaban parte de las ideas que promovía la Unión Soviética, como aquellos que tenían ideas capitalistas, anticomunistas, que estaban del lado de Estados Unidos, generaron situaciones de crisis bastante fuertes que crearon, a mi modo de ver, un retraso enorme desde el punto de vista del desarrollo de las ideas. Minaron las democracias del mundo, comenzaron a alimentar y a fomentar las dictaduras en todos los países de América Latina y del mundo, y nuestra América Latina recuerda con mucho dolor los miles de personas que desaparecieron, que fallecieron, fruto de estas crisis ideológicas movidas hacia los extremos. Muchos jóvenes valiosos, talentosos, República Dominicana recordará los años de Balaguer, esos 12 años sangrientos, donde una gran cantidad de jóvenes brillantes cayeron abatidos por las ideologías extremistas de ese capitalismo que fomentaba la enemistad con cualquier persona que pudiera generar o promover algunas ideas progresistas, independientemente de que fuera de izquierda o no. Estos acontecimientos habían mermado y estamos diciendo que habían cambiado la forma de ver
la visión de los procesos sociales, donde la tendencia era respetar la visión que yo pudiera tener sobre cualquier proceso. Pudiera yo tener una visión progresista como de derecha, y esto nos permitía a nosotros converger en la democracia, plantear nuestras ideas, participar libremente en el ruedo político, y que al final de la jornada la población en su imaginario comenzara a definir quién lo podía representar mejor en el Congreso, ante las alcaldías o a nivel del Poder Ejecutivo. Esta visión permitió que el mundo comenzara a progresar y avanzar. La democracia comenzó a convertirse en el elemento fundamental de todas las sociedades del mundo, ayudando así a que nos enfocáramos en invertir en aquellos aspectos que ayudaban a mejorar las condiciones de vida de la gente. Por eso vemos que se generaron grandes avances en la tecnología, se generaron grandes aportes a nivel de la ciencia, de la salud, pero también logramos comenzar a ver una mejora de la calidad de vida de la gente que se puede reflejar con mucha claridad en el incremento de los años de vida de la población mundial y sobre todo los países en vía de desarrollo. Y esto es específicamente, está inclinado hacia esa visión de apertura y de participación de la democracia. Pero hemos vuelto a un proceso de la oscuridad, a un proceso temeroso que nos recuerda esa edad media que es la edad de la oscuridad, donde la visión religiosa se apoderó de la humanidad y generó un estancamiento de la ciencia y del conocimiento que contribuyó a que la humanidad durante esa época se mantuviera totalmente atrasada. Luego llegó el Renacimiento, y el Renacimiento consigo trajo un cambio en el modelo, la visión, y además incluso Dios dio la oportunidad para que resurgiera un nuevo modelo económico, un modelo más enfocado en la visión individual, pero que ayudó a generar riqueza y que con ellas se pudieran invertir en la ciencia, en el conocimiento, que resurgieran las universidades y que éstas estuvieran más enfocadas en el humanismo y que tuvieran como centro al ser humano más allá de cualquier visión ideológica. Hoy la humanidad comienza a peligrar. Es importante que podamos señalar esto y decirlo dentro de nuestro espacio para que comencemos a reflexionar hacia dónde estamos conduciendo este mundo. Una extrema derecha que desconoce y que no quiere asumir ningún respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos que vivimos en este mundo. Pero también muchos grupos que se hacen llamar de extrema izquierda, que se niegan incluso a que dentro de ese mismo espectro de personas que tienen visiones progresistas, a condenarlo, a criticarlo y a tratar de verlo como enemigos simplemente porque no comparten las mismas ideas y no comparten la misma visión de los procesos sociales. Hoy por eso le digo que comparto algunos puntos de ese planteamiento del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y es sobre cómo el mundo ha ido otra vez girando hacia los extremos, y todo lo que implica irse a los extremos siempre es peligroso. El mismo caso de Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos. Esa visión de comenzar a generar una barrida de todos los migrantes no solamente afecta a América Latina, sino también a Estados Unidos. Afecta a su economía, porque ya lo hemos analizado en otro momento, de cómo hay una proyección de continuar esta visión errática, estaría reduciendo el avance económico de Estados Unidos y generando una recesión económica que se estima que pueda andar entre un 4 y un 6%. Y esto no es casual, es que el modelo norteamericano cambió, hace muchos años cambió y parece que Donald Trump no se dio cuenta. Es un modelo más enfocado hacia traer
capitales de otras latitudes y llevarlo de igual manera a otros espacios donde la mano de obra tenga un costo mucho más bajo y que la rentabilidad sea mucho más alta. Ya a la mayoría de esos empresarios no les interesa tener fábrica en Estados Unidos porque los costos son muy elevados. Su principal socio se constituyó, porque así lo decidió Estados Unidos, desde la llegada de Nixon a la China, que su principal socio iba a ser China, para generar ese modelo, ese nuevo modelo económico de producción bajo costo y de alta rentabilidad capital. Pero el otro elemento importante es, destruyeron el aparato productivo de la mayoría de los países de América Latina, que eran grandes exportadores de materia prima, pero también eran grandes productores de lo que son los productos necesarios que se generaban o que demandaban las economías de estos países. Y el modelo norteamericano, a través de los tratados de libre comercio, cambió eso. Y a través de esa inyección de productos norteamericanos con mayor calidad, pero con costos mucho más bajos, porque muchos de estos productos eran subsidiados o siguen siendo subsidiados por la economía norteamericana, destruyeron las fábricas tradicionales de estos países y lo convirtieron en dependiente de esas importaciones que venían desde Estados Unidos y que luego Estados Unidos fue desplazado por la China porque los productos eran mucho más económicos. ¿Y qué sucede? Que ante esta situación hay una gran parte de la población de América Latina que no tiene empleo porque quedaron fuera en ese proceso natural de eliminación de empresas. ¿Y cuál era su destino para poder conseguir trabajo? Estados Unidos, que necesitaba mano de obra fresca, barata y con conocimiento de lo que se necesitaba hacer en el campo, en la construcción, en los servicios, que ya la población norteamericana no sentía el deseo de incursionar en estas áreas laborales y que solamente podía ser trabajada si llegaba migración, y en muchos de los casos migración documentada. ¿Por qué migración indocumentada? Porque han preferido que se maneje de esa forma para reducir los costos siempre de la mano de obra y no tener compromiso con una migración que entra y sale atendiendo a la situación migratoria. Esa es la realidad que vive hoy el mundo y es una realidad que ha generado ese modelo económico, que es un modelo económico cargado de exclusividad a favor de un grupo selecto de ricos del mundo y con muchas limitaciones para las personas que son más humildes, que cada día crece mucho más la brecha entre ricos y pobres. El mundo tiene un gran reto y el reto es tratar de que estos extremos no nos lleven otra vez a una nueva guerra fría y a una guerra que en estos tiempos definitivamente, como hay tanta dependencia económica de cada uno de los países del mundo, pueda hacernos retroceder todos los avances que hemos tenido a nivel económico y a nivel de la calidad de vida de todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra. El reto está ahí, y el reto está en poder comprender y entender que la oportunidad de seguir avanzando está en las manos de los líderes internacionales. Que esas visiones que apuntalan a querer ver a los migrantes como enemigos, cuando es todo lo contrario, son los aliados o los mejores aliados del proceso de desarrollo que llevan muchas de estas naciones del primer mundo, y que lo que debemos de buscar es la forma de cómo documentar a estos migrantes para que lleguen sobre la base de acuerdos laborales, pero que además podamos fomentar el desarrollo en sus países para que esto pueda reducir la migración y que el modelo no sea exclusivamente una visión pensada en lo que consideramos mejor para nosotros desde el punto de vista religioso o desde la lógica de la ciencia, sino
respetando la identidad de los países, respetando la visión de cada nación y que sean los países que en función de su cultura sigan encaminando su desarrollo acorde a sus necesidades. Llegó la hora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Bueno, estamos en una entrevista, diríamos que sumamente importante e interesante, a propósito de que estamos en el mes de la patria. Y vamos a hablar con un historiador, doctorado en Historia de las Américas, con maestrías en diferentes aspectos de la historia, pero además catedrático universitario. Estamos hablando del doctor Augusto Bravo Mena, el cual nos honra en este día de hoy para compartir en su programa Conociendo Otras Fronteras algunas ideas de cómo fue el proceso de nuestra independencia y además cómo esta independencia se ha mantenido al día de hoy, si mantiene todavía los postulados que dieron origen a este importante acontecimiento histórico. Bienvenido, maestro Augusto Bravo. Muchas gracias, Morillo. Encantado de compartir con ustedes en el día de hoy. Es de gran satisfacción encontrarme con espacios de esta naturaleza y características que orientan adecuadamente y sabiamente a la población dominicana, con informaciones tanto internacionales como también de contenido patriótico, que es un complemento entre ambas. Y creo que cuando uno tiene la oportunidad de expresar sus ideas en un espacio como este, resulta sumamente interesante. Y de paso aprovechar para comunicarte que yo lo veo muy positivo, el mes de la patria, tomando como referencia, coincidencialmente, ¿verdad?, que nuestro patricio Juan Pablo Duarte conmemora aniversario el 26 de enero y 27 de febrero, tenemos nuestra independencia nacional, pero también está el natalicio del patricio Matías Ramón Mella. Pero posteriormente tenemos a Sánchez, el 8 de marzo, Así es. 9 de marzo. Entonces yo creo que es significativo ese espacio, pero decirle que el año de la patria, que todos los días hacemos patria, pero que cronológicamente nos abarcamos en este periodo y hacemos un poquito más de énfasis para orientar a la población, pero que todos los días son de la patria. Así es, maestro, así es. Fíjese qué interesante que usted acaba de empezar tocando tres aspectos de coincidencia de la vida y de la historia para el crecimiento y desarrollo de nuestra nación desde el punto de vista de su visión de nacionalismo. Y estamos hablando de que Duarte nace el 26 de enero, Mella el 25 de febrero y Sánchez nace el 9 de marzo. O sea, los tres uno detrás de otro y casualmente incluso hasta en orden de edad. O sea, Duarte es mayor que Mella, Mella es mayor que Sánchez. Entonces es increíble cómo la vida, la coincidencia de los acontecimientos históricos pudieron converger para que estos tres padres de la patria tuvieran una cronología desde el punto de vista histórico tan interesante. Y ya que usted empezó hablando de que la patria no es solamente un mes, sino que es
todo el año. Me gustaría comenzar hablando, maestro, de cómo se da este acontecimiento, la independencia, sobre todo para que las generaciones más jóvenes puedan comprender este acontecimiento, no solamente visto desde las academias, sino lo que implicó la independencia para el desarrollo posterior de la República Dominicana. Sí, muy interesante. Es un proceso que se engloba justamente de grandes procesos, desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, que convergen con todas las ideas de carácter liberal, el desarrollo de la burguesía, con los grandes pensadores, los enciclopedistas, la ilustración. Ese movimiento de una u otra manera permea lo que es toda América Latina y se ponen en vigencia esa idea. Un gran paso de avance para la humanidad. Y justamente Juan Pablo Duarte se circunscribe en ese periodo histórico. Y justamente Duarte, por su condición pequeña burguesa, es decir, de padre comerciante, que tenía la posibilidad de enviar al exterior, como ocurrió exactamente, pues cuando él entra en contacto, Nueva York, Londres, París, Barcelona. Imagínense en esa época, para un joven, que visita las principales ciudades del mundo occidental, donde está floreciendo y emergen con gran fervor la lucha por la libertad y los fueros, como él mismo lo estableció, como tuvo su experiencia en París, la lucha de Víctor Hugo, con Espronceda y todo el movimiento de transformación en Barcelona y todas las formaciones de cómo se llevan a cabo la clandestinidad y la lucha. Su formación como masón, que justamente tiene un gran corte y una gran incidencia en el mundo de las libertades del continente americano y del mundo. Esa idea la trae ese joven a nuestro país y por su posición también de clase media, cómo no, y empieza entonces a propugnar por los cambios y transformaciones que requiere la sociedad dominicana. Nuestra sociedad dominicana, que sin lugar a dudas viene por un proceso interesantísimo de riqueza, porque para el proceso de conquista y colonización del mundo occidental, sobre todo en el continente americano, como le llamamos, este territorio se convierte en el punto de partida de todo lo que fue la conquista del nuevo continente. Cortés, Pizarro, todos los grandes conquistadores estuvieron en este territorio y posteriormente pasamos a ser una colonia de segunda categoría y eso implica que nos quedamos muy atrasados porque de la industria azucarera pasamos a lo que fue el ganado de explotación extensiva, lo que supone como un retroceso. Entonces, en ese sentido, duramos una sociedad colonial de 4 siglos, 3 siglos de ateísmo. Y para el momento de la idea de Juan Pablo Duarte, aunque ya los ateos venían perdiendo el poder económico, sin embargo, socialmente tiene una gran injerencia. Por eso el peso de ese sector dentro de la población dominicana, desde el punto de vista social. Estos jóvenes, pequeños burgueses, de clase media, para afincar la idea, riquitos le decimos ahora, ¿verdad? Luchan por este proceso, como le corresponde por su formación y su educación, con ese sector que estaba anquilosado, de vigencia permanente en nuestra sociedad, como era el sector de los ateros y la influencia que ejercía a través de instituciones como el compadrazgo, pues imposibilitaban el desarrollo. Pero en ese mismo sentido, tuvieron que pactar porque había un objetivo en común, la separación de la nación dominicana, del Estado haitiano. En 1821 se empiezan a dar un cambio en nuestra sociedad que se llevan entonces a través de lo que se conoció como la independencia efímera, que en realidad es el Estado independiente de Haití español. Luego viene con un proyecto geopolítico del gobernante haitiano Boyer, que unifica la isla. Entonces viene con ese proceso de 22 años en nuestro territorio. Y como lo dijo el pensador, ese gran dominicano Juan Pablo Duarte, felicita al pueblo haitiano por su lucha, por su independencia, un ejemplo de libertad. Pero nosotros, como nación, tenemos ese derecho también a crear un Estado independiente para regirnos. Durante esos 22 años, podemos entender que la nación dominicana pasó a ser una nación oprimida dentro de un Estado independiente. Luchamos por esa independencia, se estableció una independencia y como resultado de lo que le planteé anteriormente, el sector conservador terminó dominando el escenario político
en nuestra sociedad. Sabe, profesor, que quiero aprovechar para tomar parte de lo que usted dice y con esto formularle una pregunta que es muy interesante, y es que fueron 22 años de dominio haitiano en esta parte de la isla. Hay muchos historiadores que hablan de que en ese proceso fue el mismo pueblo dominicano que pidió que Haití entrara a nuestro territorio y que nos gobernara. Y muchos también señalan que en ese proceso, definitivamente, lo que se buscaba, más que una independencia, era tratar de que se mantuviera un sector de la economía de ese momento teniendo el control de esta parte de la isla. Ahí me gustaría que usted pudiera aclararnos qué tanto de cierto es esto y sobre todo hasta qué punto realmente pudiéramos señalar que si bien es cierto, en la mayoría de las independencias del mundo siempre hay intereses de los sectores más pudientes, pero hasta qué punto, por ejemplo, ese sector dominante de la sociedad dominicana, y ya usted iba desarrollando ahí, terminó teniendo el control total de la sociedad dominicana, o esa sociedad dominicana que surgió después del 44. Lo primero que aclarar con mucha puntualidad, que es que la visión que tenemos hoy del Estado haitiano, del pueblo haitiano, no es la misma que existía en esa época. Estamos hablando frente a un general prestigioso que unifica ese Estado, o mejor dicho, esa república que estaba dividida casi del mismo momento de su independencia, y cuando llega a Santo Domingo, llega el prestigioso general Boyer. Por eso hay que ser cuidadosos en ese sentido, de no imponer la idea que prevalecen hoy. Ahora bien, esa medida que tomaron, sin lugar a duda, Boyer, benefició a sectores de la población, a varios sectores. Y obviamente en la historiografía dominicana, muchos historiadores coinciden en establecer que existían diferentes pobladores, ciudadanos, que propugnaban por una potencia extranjera como Francia, España, Inglaterra, y otro sector que era pro-haitiano. Como tú lo dices, que eso no hay que negarlo, puede hacer referencia desde la guerra de los capitanes, la rebelión de los capitanes, para que se vea el tráfico que existía entre Santo Domingo francés y Santo Domingo español, o la parte este y la parte oeste. Es una cosa común y corriente para ellos. Esa es la principal fuente el principal mercado de esta región. Por lo siguiente, como usted señala, hubo sectores que vivían con cierto agrado en ese sentido. Luego, a la medida que tomó Boyer, muchos se beneficiaron, como la libertad de los esclavos, la abolición de la esclavitud, que de corte liberal por segunda ocasión, fue un sector de 1% de la población. Muchos hablan entre 10.000 y 20.000 esclavos que pudieron obtener su libertad. Y eso, obviamente, lo ven con cierto agrado. A pesar de que el modelo de esclavitud que existía aquí era muy diferente al modelo de la República de Haití, que heredaron de lo que fue la colonia de Santo Domingo francés. Eso no está dado por la voluntad de los individuos, sino a lo que se dedicaban, a lo que producían y cómo lo producían. En ese sentido, este proceso, este gobierno que llegó aquí, fue degenerando. Algún sector no vio con agrado las medidas que se tomaron, porque se hicieron perjudicados, y posteriormente el gobierno de Boyer terminó una dictadura que justamente, y ahí está la grandeza política de Juan Pablo Duarte, que pudo justamente con los reformadores de 1843 del Estado haitiano, o de la parte oeste de la isla, entonces pudo romper con esa dictadura y crear las condiciones para la lucha por la independencia, que es concebida por nuestro Juan Pablo Duarte. Por eso le hablé que hizo en esa alianza con el sector atero y otros sectores de la población, entonces se da esa combinación para expulsar al Estado haitiano o al gobierno haitiano, con más precisión, de la parte este de la isla de Santo Domingo. Posteriormente, dada esa lucha, los trinitarios hicieron el esfuerzo y trabajaron justamente con el golpe de Estado el 9 de junio de 1844, pero posteriormente vino un contragolpe y Santana desplaza a lo que podemos llamar al sector liberal, que propugnaba por cambios y transformaciones en nuestra sociedad con relación al sector conservador, que pretendía mantener el status quo en nuestro territorio.
Y de ahí el escenario político va a ser dominado por los conservadores durante el periodo que conocemos como la Primera República, 1844, 1861. Entonces, tanto Santana como Bay pues, prevalecen, aunque hubo un intento de la región norte en el 1857-58 de desplazar ese sector, pero todavía no contaban con lo suficiente poder político para erradicar esa lucha conservadora. Profesor, hay dos aspectos que salen de las ideas que usted acaba de expresar, que me parece interesante que podamos retomar y que usted pueda hacer una profundización un poco más abundante en esta parte. El primer elemento es de por qué los sectores conservadores logran imponerse ante las ideas liberales o ante los grupos liberales que fueron los creadores de la independencia y los promotores de la independencia. Ese es el primer elemento que quiero tocar. Y el segundo aspecto es, siempre se ha visto así de que la zona norte de la República Dominicana ha sido la más progresista en términos de las ideas y de los proyectos que promueve. ¿Por qué nosotros al día de hoy no hemos logrado que incluso esta zona norte sea la que termine realmente siendo el centro, diríamos, principal de la República Dominicana, como pasa en otras ciudades del mundo, que tú tienes la capital, que es la parte política, pero tiene el centro económico, que es otra ciudad, que es donde realmente se desarrollan las principales actividades económicas. Entonces, un poco para vincularlo a ese origen del nacimiento de la República Dominicana, ¿cómo lo podemos explicar desde el origen histórico? Sí, históricamente es desde la llegada de los europeos, 1492, ya para 1496 para algunos, para otros 1498, pero 96, yo me circunscribo, se funda la ciudad de Santo Domingo. Luego Nicolás de Obando la traslada a la margen occidental de la desembocadura del río Sama. Y ahí entonces empieza el proceso. Con el modelo de centralización de Obando, la ciudad de Santo Domingo pasó no solamente a ser la principal ciudad de la isla, sino de todo el continente. Durante los primeros años, Santo Domingo adquirió con Sevilla, por disposiciones en Europa, de ser el principal puerto. Todo el que llegaba de Europa a América o de España a América debe llegar a Santo Domingo y viceversa, salir de Santo Domingo. En los primeros años de la conquista y colonización. Y esa es la hegemonía entonces que sienta la ciudad de Santo Domingo. Observen ustedes que apenas encontramos algunas ruinas tímidamente en el interior del país correspondiente al periodo colonial, porque todo se concentró, se mantuvo en la ciudad de Santo Domingo como eje fundamental y posteriormente se continuó así. Para 1800 del periodo, 1800, iniciando el siglo, la España boba, el abandono y descuido de parte de España que invirtió muy poca cosa en este territorio, sino por el modelo que ellos establecieron, sacando riqueza en grande escala, porque España no tenía las condiciones para desarrollarlo. Ciudad que no, por azar de la historia, pudo con el descubrimiento de América. Pueden consultar, por ejemplo, a Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, como lo explican maravillosamente. En ese sentido, Santo Domingo concentró todo siempre. Ahora, en el momento de la independencia, el principal centro urbano era Santo Domingo. Y hay que ver lo que podemos decir un centro urbano. Con relación a las demás ciudades, que llamamos ciudades, pues tímidamente podemos decir Santiago, Puerto Plata, La Vega, se consideran como centro urbano. ¿Qué significa esto? Que la pequeña burguesía urbana, que fuera que propugnó por la independencia, no estaba arraigada en todo el territorio nacional. Aunque hubo simpatizantes en Los Llanos, por ejemplo, en San Cristóbal, pero no se puede llamar prácticamente ciudad. Y en ese sentido, esa idea se concentró en la juventud, básicamente, y en los centros urbanos. Eso dio posibilidad a que el sector tradicional, que eran los sateros, pues tenían ese vínculo con el resto de la población. Entonces, falta de escolaridad. Prácticamente el 10% de la población no sabía ni leer ni escribir. Y eso facilitó a que ese sector conservador adquiriera la adhesión
de grandes sectores populares de la población, campesinado, etc. Pero ocurre que para ese momento ya estaba surgiendo el cultivo de tabaco en la región sur. Estaba ahí, pero se viene desarrollando y se proyecta en ese momento como la principal actividad económica del país. El tabaco implica, a diferencia del ganado, en este caso del ganado, que era por extensivo, el pastoreo. No se requiere de 240 hombres, ni ningún nivel de especialización, o muy poco nivel de especialización con relación al tabaco, que implicaba el cultivo. La preparación de la tierra es muy técnica. El cultivo y cuidado también requiere de conocimiento. Preparar la hoja de tabaco también requiere. También implica otra zona, como por ejemplo lo que fabricaban la soga, el andullo. Requiere ese conocimiento. Además que ese sector está en contacto con el mercado exterior. Por ejemplo, en este caso, Alemania. Por eso es que la forma de actuar y de pensar del productor mediano y pequeño, porque el tabaco no es por extensión, si son pequeñas propiedades, lo lleva entonces a comportarse de la manera como él produce. Y esas ideas liberales, en ese contexto, surgen. Les reitero, el 1857 es una muestra de cómo el sector estaba pensando y estaba desarrollando, cuyos intereses estaban en contradicción con la región sur del país, que eran en el caso, o en el este, ateros, en el sur, cortadores de madera, y una pequeña clase comercial, un comercio de exportador e importador, que tenía a todo el mundo atrapado a través de los diferentes mecanismos que establecían comercialización. Por eso cuando BAE afecta a los productores de tabaco, se sublevan y empieza el proceso de lucha y expresar sus ideas con la Constitución de 1858 del pensamiento de Moca, como le llamamos, de un gobierno liberal. Así es. Entonces, aquí es interesante, profesor, porque todos estos aspectos históricos nos dan una explicación de por qué hoy Santo Domingo es la capital, pero que como un caso sumamente interesante, concentra el poder económico y el poder político. Que como le señalaba hace un rato, en otros países desarrollados tú vas a encontrar ciudades que son el símbolo político, pero tienes otras ciudades que son el símbolo económico. Uno ve el ejemplo de Estados Unidos, tú tienes el símbolo político, está en Washington, que es donde está la Casa de Gobierno, donde está concentrado todo el poder político, el Congreso, pero tú tienes una ciudad de Nueva York que es el símbolo no solamente de la economía, sino también un símbolo importante de la expresión de la multiculturalidad del mundo. Igual, si tú te vas a Asia, te topas con Pekín, que es la capital de China, pero con Shanghái, que es el centro económico. O sea, y eso, sin embargo, aquí en República Dominicana... Muy interesante, podemos tener un programa especial, porque lo decimos popularmente, ¿verdad? Sí. Hasta los cheques se hacen aquí. Y eso todo está concentrado. Y cosas que han surgido en Santiago, por ejemplo, en el Cibao, terminan en la capital, como algunos bancos, algunos periódicos. Sí, sí. Que todos se concentran en la ciudad de Santo Domingo. Y cuando en Santiago hace un teatro nacional, es el mismo diseño del Teatro Nacional de Santo Domingo. Y cuando hicieron el estadio en el Cibao, después de que se hicieron modificaciones antes, era lo mismo Monstruo Verde que hacen, con el mismo diseño. Esto nos lleva a reflexión y creo que es muy importante lo que usted establece para nosotros abrir una discusión en ese sentido. Sí, y creo que eso, maestro, es un poco parte de lo que quiero preguntarle. Ya que usted mencionaba lo que fue la Constitución de Moca del 1858, y ahí un poco conectar con la independencia, ¿por qué no logramos que esa Constitución, que tenía muchos aspectos liberales, como ya usted ha señalado, para continuar en esa línea, se lograra tomar mayor cuerpo en la República Dominicana? O sea, con el poder económico que surgía en ese momento de los productores de tabaco del Cibao, ¿por qué no se logró que se lograra expandir esas ideas y que República Dominicana hoy no solamente pensara todo concentrado en la parte sur, específicamente aquí en Santo Domingo, sino que Santiago y otras ciudades del Cibao pudieran exhibir ese desarrollo que empezaba a emerger con la producción del tabaco? Muy bien. Nuestra independencia, 27 de febrero de 1844. Estamos conmemorando 181 aniversario de nuestra independencia. Ya nos acercamos
bicentenario de nuestra independencia. Y encaja con lo que usted establece. Vamos para el bicentenario y todavía no nos estamos preparando para ese gran acontecimiento histórico. No solamente histórico, sino justamente para lo que usted plantea. ¿Qué vamos a hacer con nuestra sociedad? Vamos a llegar a los cambios más profundos para tener entonces, cuando llegue ese acontecimiento, así como nos preparamos para los 15 años, los 25 años, los 50, preparar nuestra sociedad en ese sentido. Nuestra Constitución es el 6 de noviembre de 1844. Nuestra primera Constitución, nuestra Carta Magna. Si la observamos detenidamente, podemos decir que fue un muy buen documento. Tomó de la Constitución de Estados Unidos, que era el modelo para todo el mundo occidental, tomó de la separación de los poderes, por ejemplo, tomó de Francia sobre los derechos humanos y las libertades, tomó de España los municipios, que Juan Pablo Duarte se refirió sobre el poder municipal con exactitud meridiana. Entonces, ¿qué ocurrió? Un artículo, el artículo 210, la gran desgracia política del pueblo dominicano. Tan grande esa desgracia que el 210, que convirtió al presidente en un poder absoluto para nuestro territorio, que implicó 2 periodos presidenciales, nuestra primera Constitución. Ahí arrancó todo este espectáculo. Luego, seguimos hoy con el tema. Esperemos que el señor presidente tome una medida que perdure. Y todavía mucho, porque la de 1962 de Juan Bosch y el PRD establecía un solo periodo, que yo creo que esa es la más saludable. El que no hacen 4 años, como decían los grandes expertos, no va a hacer más nada. Entonces, lo demás se presta a chantaje, corrupción, etcétera. Lo que todos sabemos en ese sentido. Por lo menos hay un candadito que está establecido que esperemos que se pueda mantener. Entonces, esa Constitución nuestra le da poder extraordinario. Luego pasamos por el artículo 55, que también sigue. El 128 tiene una cosita. Hay que reconocer que también en esta oportunidad se ha hecho un esfuerzo con algunas posiciones, cierta que no tenga esa preponderancia política. Estamos en el 128. Si observamos, con la teoría de la separación de los poderes, aquí hay una preponderancia del poder ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. Es visible y se nota. Léanse el artículo 128 de nuestra Constitución para que puedan observar eso. El poder que se le concede al jefe de Estado. Es un pequeño faraón. En ese sentido, creemos que desde ese momento no ha afectado mucho a nosotros eso. Hubo un intento en Moca, pero no prosperó, porque los sectores conservadores se han impuesto con todas las artimañas que ha existido. Hemos tenido grandes intentos liberales, Espaillá, Luperón, Juan Bosch, pero ¿qué va? Han abortado. Es decir que, profesor, que eso significa que al día de hoy... Una sociedad conservadora. Al día de hoy se impone... el sector conservador. El sector conservador, que fue el que desplazó a Juan Pablo Duarte del poder en ese momento de la fundación. O sea, que desde el 1844 hasta el día de hoy, la República Dominicana se considera una sociedad conservadora en la forma de manejar el poder y sobre todo en esa parte de la distribución económica. Sí, en el aspecto democrático hemos avanzado con mucho sudor, lágrimas y sangre. Se ha avanzado sin lugar a dudas. Pero todavía en los procesos electorales todavía estamos tímidos. Están las denuncias. Todavía en el último proceso se habla todavía, salen voces que denuncian trampa y fraude. Busca la prensa que están ahí. Entonces, y los grandes traumas que pasamos, 1978, 1994, 96, y todavía seguimos pensando en ese sentido. Creo que debemos seguir madurando nuestro sistema democrático, y eso como se hace con educación y con una conciencia patriótica para poder avanzar en nuestra sociedad. Todavía en el 20 se puso en vilo la sociedad dominicana. Sí. Entonces, todo eso historial es sumamente importante, nosotros podemos visualizar. Con relación a lo que plantea, la rivalidad norte-sur no se ve tan marcada como en aquella época, obviamente, pero sí todavía late desde el punto de vista electoral.
al momento de conformar la boleta electoral, hay un gran peso entre norte y sur. Y si hacemos un inventario histórico, que también se puede prestar para otro espacio, de cómo ha sido la distribución y de dónde, sobre todo en los últimos años, vamos a ponerlo como post-Trujillo, el peso que se ha tenido, creo que la región norte tiene una preponderancia en ese sentido. Profesor, por ejemplo, los actuales gobernantes, la vicepresidenta del norte, el presidente de origen del norte. Es del norte. Es del norte, porque sus padres son del norte, son Santiago del norte. Específicamente los Pero dos. sería un ejercicio interesante ver cómo se ha establecido esta rivalidad. Pero hay, entre el maestro, norte y el sur. para quizá ir finalizando y cerrando por asunto de tiempo, me gustaría que usted pueda dejarnos qué podemos rescatar de las ideas originales que permitieron que naciera República Dominicana a partir de la independencia del 1844. Que hay una responsabilidad histórica que debemos de cumplir todos los dominicanos y dominicanas, porque la lucha de independencia fue entre hombres y mujeres. Excluimos mucho a las mujeres. Debemos de luchar para visibilizar el trabajo de la mujer. Recuerden ustedes que nuestra independencia nacional se inició con la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria en la casa de Chepita Pérez, que puso al servicio, y no solamente prestó su casa como accidente histórico, sino que como mujer comprometida estuvo al frente de su casa, vigilando a los jóvenes que estaban ahí, la madre de Juan Isidro Pérez. Es un hecho histórico, que nuestra bandera nacional, por el compromiso de las mujeres dominicanas, la confeccionaron. Y hoy parece como algo de moda, que la confección no, implicó el compromiso y el riesgo que asumí en ese sentido, y estuvieron vigentes la noche del 27 de febrero de 1844. Y que nuestra primera mártir de la lucha por la independencia, que se opuso a esos sectores conservadores que querían mantener su privilegio a expensas del futuro de la población dominicana, María Trinidad Sánchez estuvo siempre presente. Y creo que justamente el llamado sencillo es el respeto a la bandera nacional como símbolo patrio. Le invito a leer el trabajo del maestro José Luis Martínez, que ha salido en un periódico digital, Héctor Luis Martínez, mi querido hermano y amigo, es un trabajo excelente sobre los símbolos patrios, porque no se puede desperdiciar eso. A todos los estudiantes que escuchan el programa, por favor, conseguirlo. Este domingo y el pasado, interesantísimo. Y justamente, ¿cómo es posible que los hogares dominicanos no posean una bandera nacional? ¿Cómo es posible que a través del esfuerzo que se hace, y me consta, en Efemérides de Patria, de contribuir con la bandera, pero todavía no es suficiente? La bandera dominicana se vende. Todo el mundo la ha visto vendiéndola, junto con las piñas, la naranja, junto con otros adornos en las avenidas de nuestro país. Pero no es posible con una bandera. De hecho, existen hasta ciudadanos que no son dominicanos o que no están indocumentados, supongo, que venden la bandera dominicana. ¿Dónde un dominicano puede conseguir una bandera? Que la bandera dominicana tiene su reglamento y su ley de uso. Que la bandera dominicana no es una actividad de farándula. Y digo de farándula en el sentido estricto de la palabra. Todos fuimos visibles. Yo no quería que en la Serie del Caribe, con un deporte que me fascina, que me gusta, pero con una actividad privada, le dieran un tablazo, como hablábamos, México del 90, con la bandera dominicana atrás. Entonces, ¿quién era que perdía? ¿Quién perdía? Yo puedo gozar, disfrutar y sentirme orgulloso, pero eso es una actividad privada. ¿Por qué hace una bandera ahí? Para expresar la dominicanidad, usted lo puede expresar de otra manera. Hay cientos de maneras de expresarse. Como el boxeador que fue con la bandera dominicana y lo noquearon. ¿Qué significa para un niño eso? ¿Qué tiene que ver una bandera, un espectáculo artístico? He estado en Nueva York y he visto el desfile orgulloso de los dominicanos exhibiendo su bandera, pero también he visto cientos de banderas en el piso. Cientos de banderas en el piso. Entonces, eso tiene su uso. Es un uso adecuado, un uso que a nosotros nos corresponde. Y es el llamado en este aniversario de nuestra independencia
a que respetemos los símbolos patrios que forman parte de nuestra identidad, del cual nos sentimos nosotros orgullosos. Y qué bueno que un dominicano, un atleta, que diga que es dominicano, nos sentimos orgullosos con eso. Pero la bandera dominicana no es un pañuelo para colocárselo en la cabeza, porque puede ser mejor pitcher, pero a todos los pitchers le dan. O sea, ¿a quién le están dando? ¿Al pitcher dominicano o a la bandera dominicana? Entonces yo creo que hay que hacer ese llamado para el uso adecuado de nuestra bandera, que todos los dominicanos tengan la oportunidad de decidir por parte del Estado, así como nos preocupamos por un desayuno escolar, por un bono gas, vamos a tener el bono bandera, que no falte este 27 de febrero y ningún 27 de febrero para identificarnos y sentirnos orgullosos que somos verdaderamente dominicanos. Muchas gracias, maestro. La verdad es que ha sido una entrevista muy interesante. Muchas cosas que recoger. Creo que nuestros televidentes van a tener muchos aspectos para analizar y comenzar en lo adelante a cuestionarse, sobre todo ese llamado que usted hace al tema del respeto a nuestros valores patrios y a nuestra bandera. Gracias, y usted sabe que este programa es suyo y esperamos poder tenerlo en un próximo programa, que lo dejamos por ahí parqueado, maestro, para conversar sobre la importancia de las capitales y el aspecto económico de nuestras ciudades, y creo que eso será un próximo tema a analizar aquí en Conociendo Otras Fronteras. Seguimos en nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por UIN TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Muy buenas tardes, queridas y queridos amigos y amigos televidentes de Voz Media, de su programa Conociendo Otras Fronteras. Muchas gracias, mi hermano Murillo, por pasarme el hacha, y vamos de nuevo ahora a comenzar a talar. Bueno, queridos amigas y amigos, tenemos un tema bastante interesante del panorama económico de hoy, como siempre, todo el tiempo, y vamos a estar analizando brevemente lo que es la potencial guerra comercial 2.0, 3.0, como le quiera llamar, y sus repercusiones específicamente tecnológicas. Esto va a tocar de manera transversal a la República Dominicana por un tema importante que todos ustedes van a ver en breve. Miren, todos sabemos que comenzando en el año 2016 hasta el 2020 es que Estados Unidos comienza a apretar sus políticas económicas aplicadas para el comercio y todo lo que tiene que ver a el intercambio tecnológico, porque en ese sentido ya Estados Unidos ve como una amenaza a China, pero lo cierto es que no es solamente ahí. Recordemos que en el 2010 China había limitado las exportaciones de tierras raras, elementos raros. Tocando esto de una manera sencilla, que todo se interconecta, básicamente es un tema que todos han estado escuchando, pero tierras raras son simplemente 17 tipos de minerales extraños, por decirlo de una manera, raro, como se le conoce,
que su extracción, o mejor dicho, su obtención es demasiado costosa en cuanto a procesamiento y en cuanto también a recursos económicos, humanos y temporal. Tengan esos 4 factores en mente. Entonces, en este sentido, esto fue lo que desde 2010 en adelante comenzó a desatar ciertas alarmas. Y recordemos que si no vamos un poco más para atrás, eso tiene que ver por la situación de la burbuja inmobiliaria, entre otras cosas. Yéndonos más a años recientes, ustedes y yo podemos analizar de que el panorama económico actual indica de que Donald Trump viene con lo que es denominado un tira y afloja, básicamente económico, en el sentido de que está tratando de acoplar de nuevo el mundo hacia un modelo 2016, pero con características de, el que le quiera llamar multipolarismo no hay problema, pero vamos a decir con características regionales en ese sentido. Por ende, podemos ver que a nivel tecnológico, ustedes vieron recientemente lo que sucedió con la inteligencia artificial con relación a DeepSeek y otra china que también se llama Qwen, o Quen, como usted le quiera llamar, no hay problema. Lo que pasa es que la Q se pronuncia Che en chino. Yo no soy chino, pero verdad. Entonces, nosotros podemos analizar en este sentido de que estos tipos de intervenciones en el área de inteligencia artificial, denominando que utilizaron para desarrollar una inteligencia artificial que prometería, o mejor dicho, crea de un tipo de razonamiento totalmente autónomo, en ese sentido sale mucho más económico. Se dice que para las placas de video, o mejor dicho, para los procesadores, los chips, utilizaron unos chips que en total fue una inversión de $6 millones. Todos sabemos aquí ya que realmente es una inversión mucho mayor. Se puede acercar a los 1.000 millones potencialmente. Como quiera, sigue siendo mucho más económico que el ChatGPT o el OpenAI o las demás versiones. Para no matarle mucho con esto y hacerlo lo más breve posible, el tema con esto está en que, como ustedes pueden ver, ha sido una concatenación de sucesos que al día de hoy lo que traen es el siguiente panorama. Uno, es un movimiento que está haciendo Estados Unidos para tratar de recobrar lo que es su entorno, para tratar de forzar a China a mejorar algunas condiciones económicas para ello. Por eso lo del Canal de Panamá, porque a pesar de lo del Canal de Panamá, ahí existe ya el puerto de Chancay. Por lo tanto, Chancay en Perú. Por lo tanto, en realidad no hay que hacer mucho esfuerzo para saber que es mucho más facilidad ahora. Pero con todo esto que nosotros hemos visto, este es el primer punto. El segundo punto está en que para la parte de las tierras raras y todo eso, a nivel tecnológico, las oportunidades son muy grandes, pero también están muy dispersas, porque ¿qué sucede? Las tierras raras se encuentran técnicamente en todo el mundo, pero ¿qué pasa? No en igual proporción. Litio, por ejemplo, se encuentra más en Sudamérica. Eusebio o algo así, no me recuerdo el nombre, se encuentra más en China. Entonces ya ustedes pueden ver lo difícil que es. Y estamos hablando que, para aquellos que sepan, hace más como 50 años, algo así, la montaña Pass Mine en California, se invirtieron más de $50 millones, sin contar el tiempo que eso y los recursos económicos y humanos que eso conllevó, y ambientales obviamente. Pero el punto tercero con esto está en que, a pesar de que es una carrera bastante fuerte y que podremos estar viendo un panorama económico bastante interesante en relación a una potencial guerra económica entre China, Estados Unidos y la Unión Europea, en menor medida, pero la Unión Europea juega un rol importante. No menos cierto es de que a nivel tecnológico también se están dando muchísimas oportunidades. Entre esos, y ya tocando de manera transversal a la República Dominicana, lo que mejor convendría a nosotros sería entrar en el área de software. Primero, es mucho de menor inversión. No podemos hacer semiconductores, porque eso desde el diseño son $100 millones que hay que invertir. Estaríamos hablando de más de $3.000 millones que en la práctica se hace bastante difícil, por un lado. Segundo, por el mercado, que es un mercado bastante complejo, y aparte de eso ya es un mercado copado por otras empresas que tienen años de experiencia. Sin embargo, nosotros sí podríamos entrar en la parte de desarrollo de softwares, desarrollo de inteligencia artificial. Hay que mejorar las condiciones energéticas a nivel local para poder realizar
por lo menos un centro de datos, que se pudiera pensar en eso, pero habría que primero cambiar la matriz energética y segundo, convertirnos en una disminución, o mejor dicho, convertir en una disminución el costo de la energía, sin contar el Internet, que también debería acelerarse su proceso. Por el momento podemos mencionar, para concluir, de que realmente el panorama pinta bastante interesante con una China que no se quiere doblegar. Hasta el momento no se ha dado las noticias de una llamada entre Xi Jinping y Donald Trump, pero vamos a ver qué sucede. Por el momento son todos pasos, como le estaba diciendo, tira y afloja de ambas partes. Por el lado chino, más tecnológico, de demostración, y por el lado estadounidense, más de una demostración de fuerza y de poderío regional. En esto República Dominicana tiene un nicho importantísimo, porque no es que estemos bien con Dios y con el diablo, pero sí podemos obtener mejores condiciones que cualquier otro país de la región, en realidad, dando obviamente siempre un paso analítico, comprensivo y, lo principalmente, lógico. Señores, con esto ya hemos llegado al final de su sección Panorama Económico. Esperamos que sea bien para ustedes y que le haya quedado bien. Cualquier cosa, por favor, escríbanos a los comentarios aquí abajo en el directo, igualmente en nuestras redes sociales. Y adelante, ahora le paso a todo el equipo. Muchas gracias. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, les traigo un tema sumamente importante. ¿Qué tal si hoy hablamos sobre el Carnaval Dominicano? El Carnaval Dominicano es una de las celebraciones más importantes y coloridas de la República Dominicana. Celebrado en todo el mes de febrero, con su punto culminante el 27 de febrero, el Día de la Independencia Nacional. El Carnaval Dominicano se lleva a cabo en diferentes ciudades del país, cada una con su propio estilo y personaje distintivo. Se destacan los desfiles, comparsas, disfraces y música, un ambiente festivo. Sus personajes más icónicos son los Diablos Cajuelos, figura con máscaras llamativas, trajes coloridos y látigo. El Carnaval Dominicano tiene sus ciudades más destacadas en donde se celebra, como por ejemplo el Carnaval de la Vega. El Carnaval de la Vega es el carnaval más popular de la República Dominicana y por supuesto el más antiguo. Tiene como figura principal los Diablos Cajuelos, que son el principal atractivo del carnaval. También está el Carnaval de Santo Domingo, que se celebra en el Malecón, con un desfile nacional. El Carnaval de Montecristi, Bonao, San Pedro de Macorís y, por supuesto, el de Santiago. Suenen los tambores, vamos a gozar. El carnavalito, llegó el carnaval. Un dato sumamente importante del Carnaval Dominicano que tal vez muchos no sepamos es que el Carnaval Dominicano es una combinación de raíces africanas, taínas y española, que da a entender que refleja la diversidad cultural de nuestro país. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy y por supuesto nos vemos en una próxima entrega.
Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Hemos llegado al final de su programa en el día de hoy. Como siempre, la invitación es a que continúen en sintonía con nuestro canal Voz Media y en nuestras redes sociales Conociendo Otras Fronteras. La sintonía es el próximo domingo a las 12 del mediodía.